Hola muchachos, muy buen día. En este momento saludándolos nuevamente. De igual manera, pues presentándoles este video con una breve explicación relacionado con los conceptos básicos de electricidad y electrónica. Recordarles pues nuestro programa de formación técnico en sistemas y nuestra ficha la 2067451 y quien les habla, Jesse Mauricio Flores Gómez, su instructor. Bueno, en este momento pues esos conceptos básicos de electricidad y electrónica son fundamentales para más adelante que nos ya entremos a revisar la parte hardware de nuestros equipos de cómputo. Cuando nosotros hablamos de electricidad, pues estamos hablando de una forma de energía que pues representa o produce efectos luminosos, también mecánicos, también caloríficos o químicos. Es de tener presente también que esto se debe a la separación o movimiento de electrones que forman los diferentes átomos. Entonces, tener presente este concepto de electricidad. Por otra parte, cuando nosotros estamos hablando de electrónica, estamos hablando de una parte de la física que se encarga de ese estudio, de ese flujo. Entonces, cuando estamos hablando de electrónica, estamos hablando de una parte de la física que se encarga del estudio de la electricidad. Esa es como tal la definición. Para tal efecto de la electrónica, obviamente necesita unos dispositivos y unos equipos para hacer este proceso. Por otra parte, nosotros pues ya entramos a hablar de corriente eléctrica. Cuando nosotros hablamos de corriente eléctrica, estamos hablando del desplazamiento de los electrones a través de un cuerpo o de un conductor. Es de tener presente acá que a mayor movimiento que tengamos aquí, pues vamos a verlo reflejado a una mayor corriente. Y también va a pasar, si tenemos un menor movimiento de electrones, pues vamos a tener una menor corriente. Por otra parte, nosotros vamos a tener o vamos a hablar del sentido de la corriente eléctrica. En este momento, pues hay una representación acá de lo que es de un circuito eléctrico. Acá como tal, y más adelante, pues ya entramos como en materia, tenemos una fuente de voltaje, ¿sí? Su polaridad es negativa y positiva. Entonces acá nos muestra negativo, positivo. Acá nos muestra lo siguiente, y acá al frente tenemos una carga eléctrica. En este momento, esta carga eléctrica, bueno, se puede representar como un bombillo o como un motor. Ah, de ahí. Cuando nosotros en este momento conectamos ese motor a una fuente de voltaje, pues se va a producir, como tal, se cierra el circuito, se puede decir, y va a haber un flujo de esa corriente. De acá, pues vamos a hablar del sentido real. Entonces, el sentido real de la corriente se habla o se dice que es cuando va del sentido negativo, cuando va del sentido negativo al sentido positivo. Y cuando hablamos de un sentido convencional, estamos hablando que va del polo positivo al polo negativo. Por otra parte, nosotros pues vamos ya a hablar de los tipos de corriente. En este momento vamos a hablar sobre corriente alterna. La corriente alterna se representa acá está representado como AC o CA. Entonces, esas son la representación de la corriente. Aplica también esta parte de A, alterno, quiere decir alterno, también aplica pues para la parte de voltaje. Pues más adelante nosotros cuando estemos analizando los diferentes componentes o los diferentes circuitos o también la diferente nomenclatura que trae los diferentes manuales de nuestro equipo, pues vamos a identificar estas siglas. Acá nos muestra que la corriente alterna pues simplemente pasa de un eje positivo a un eje negativo. Eso es lo que quiere decir en este momento. Recordar en este momento que acá que tenemos la representación de dos variables, una independiente y una dependiente. Recordar que esto es un plano cartesiano. Generalmente nosotros hablamos del eje de las X y de las ejes de la Y. Acá tener presente que como les había indicado, nuestra variable independiente es el tiempo y nuestra variable dependiente es la corriente. De igual manera, qué mejor representación que una onda sinusoidal. Entonces acá nos muestra el proceso. Acá nos muestra la T mayúscula, recordar que es el periodo. Entonces es el ciclo con que se da una vuelta. Entonces tener presente ello. Acá nos muestra también el pico máximo,
y este sería el pico mínimo de que tendría la corriente. Otra de las cosas que nosotros debemos tener presente acá es que esta corriente alterna se mueve, lo que había indicado, en ambos sentidos. Aparte de ello, pues vamos a continuar con lo referente a la corriente directa. Entonces, la nomenclatura o representación de ella se presenta de esta manera, con las letras CD, DC o CC. Acá simplemente pues la corriente continua, simplemente los electrones o la corriente, en este caso el flujo de corriente, se mueve en un solo sentido. Puede ser en un sentido positivo, claro que sí, o puede ser en un sentido negativo. Esto es según la polaridad que nosotros tengamos en nuestro circuito. Eso pues más adelante lo vamos a tener presente. Acá pues nuevamente nuestro plano cartesiano, ya recordamos las variables, ya tenemos acá una variable independiente que sería el tiempo que está en el eje de las X y la variable dependiente que es la corriente que está en el eje de las Y. Bueno, continuando con nuestra temática, tenemos lo relacionado con magnitudes eléctricas. Bueno, a manera general nosotros tenemos lo relacionado con magnitudes físicas. Cuando nosotros hablamos de magnitudes físicas, estamos hablando de las propiedades de los cuerpos que pueden medirse. Para hacer este proceso debemos tener presente que es necesario una unidad de medida. Acá como nosotros en nuestro tema es relacionado pues con la electricidad y la electrónica, vamos a tener cuatro unidades principales, ¿sí? Cuatro magnitudes, perdón. Estas cuatro magnitudes serían, ya hablamos de lo que es la corriente o nuestro flujo, tener presente ello. Ya sabemos que la corriente es el flujo o el desplazamiento de electrones a través de un conductor. Acá tenemos en nuestra imagen también lo que es la tensión o el voltaje, que es la fuerza que se aplica a esa corriente. Y también tenemos como tal la resistencia, que es la oposición al paso del flujo de la misma. Entonces, eso es lo referente a estas tres magnitudes eléctricas. Por otra parte, nosotros vamos a tener una cuarta magnitud importante, que es lo referente a la potencia eléctrica. La potencia eléctrica como tal es la cantidad de trabajo desarrollado en una unidad de tiempo. Otro de los conceptos que se tiene aquí es que es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbido por un elemento en un determinado momento. Es importante tener presente que para hallar la potencia se necesita de una fórmula. Esa fórmula como tal es el voltaje por la corriente. Más adelante nosotros vamos a realizar unas operaciones para el cálculo de la misma. Permítame. En este momento nosotros pues esta tabla representa como tal la magnitud, el nombre de la unidad, la simbología y el descubridor. Nosotros en este momento tenemos como nuestra magnitud la resistencia eléctrica. El nombre de la unidad como tal es el ohmio, el símbolo es el omega, pero para que ustedes lo tengan presente nuevamente. Esto es para más adelante hacer nuestros ejercicios o de igual manera lo que les comentaba anteriormente en los diferentes manuales, pues ya no va a nombrar como tal la resistencia, sino simplemente aparece esta simbología. Entonces tener presente de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos nuevamente lo que es voltaje, estamos hablando también de diferencia de potencial o la tensión, voltaje o fuerza electromotriz. El nombre de la unidad como tal es el voltio y esta es la simbología de la misma. Entonces, en algunos casos, en algunos libros, en algunos manuales, pues nosotros vamos a encontrar la letra U, la letra E, la letra V, o también vamos a tener esta sigla que es fuerza electromotriz. La más utilizada como tal es la V. Por otro lado, nosotros vamos a tener lo referente a la corriente eléctrica o la intensidad. El nombre de la unidad es el amperio. Como tal, su símbolo es la A mayúscula y el descubridor de la misma es ampere. Entonces, estos son los descubridores, los nombres de cada una de estas magnitudes. Por otra parte, nosotros tenemos como la potencia eléctrica, estamos hablando también del nombre de la unidad del vatio y el símbolo como tal es la W. Su descubridor, watt. Esto como tal es la simbología a cada uno de nuestras magnitudes.
Este es el del resistor, ¿sí? Acá tenemos presente el resistor. Acá nosotros pues vamos a entrar también, más adelante pues vamos a hablar de ellos, pero en este momento los esenciales, los principales son el resistor, la fuente de voltaje, que también es una batería, simplemente pues acá es representación, pero la fuente de voltaje también es una batería y también tenemos una fuente de corriente. Nosotros por otro caso vamos a tener acá semiconductores, que es lo referente a capacitores o inductores. Entonces cuando nosotros hablamos de capacitor, pues nosotros también vamos a tener la palabra de filtro. Muchas veces escuchamos esa terminología. Y pues también cuando hablamos de inductor, estamos hablando de bobinas. Entonces, si nosotros hablamos de bobinas, muchas veces vamos a ver esta representación, lo que quiere decir que estamos hablando de un inductor. Bueno, muchachos, hasta acá pues este breve resumen referente a los conceptos básicos de electricidad y electrónica. Muchas gracias.